Buen día a todos, mi nombre es Gonzalo Álvarez y vamos a hablar hoy un poco de los fundamentos de Auth en esta Caramel Talk. Esta sería la Caramel Talk número 5. Em, bueno, Auth. ¿Qué vendría a ser Auth? Que es como un término muy que engloba varias cosas. Primero que nada, vamos a separar Auth contra Auth, que vendría a ser Authentication contra Authorization, y que son dos términos que pueden sonar similares, pero en realidad son distintos procesos de seguridad en lo que es el mundo de el Identity y Access Management, que es todo lo relacionado a, bueno, como el nombre lo dice, la gestión de tanto la identidad de los usuarios como los accesos que pueden tener los mismos respecto a los recursos de una aplicación. Entonces, en resumidas cuentas, la autenticación es el proceso de identificar y validar el usuario, y la autorización es el proceso de brindar acceso a un usuario a cierto recurso. Ahora, para explicarlo un poco mejor, vamos a detallar mejor los puntos que eh, forman parte de cada uno de estos dos procesos. Bueno, primero, autenticación es el proceso mediante el cual se verifican las credenciales y se verifica que un usuario es quien dice que es. Es en general el primer proceso en cualquier proceso, es en general el primer paso en cualquier proceso de seguridad, y estas credenciales se pueden verificar mediante contraseñas, que es lo más común que conocemos, que es usando un usuario y contraseña, eh, mediante técnicas biométricas como huellas dactilares, como Face ID, que también está muy de moda ahora, que es el escaneo de rostro. También se pueden usar one-time pins, que son los famosos pins numéricos que se brindan una sola vez para un único acceso y en general eh, su uso está limitado a una sola transacción o a un solo acceso, por ejemplo, que dura durante un día. O aplicaciones que nos proveen tokens de seguridad para acceder. Eh, y bueno, estas aplicaciones serían como una aplicación externa que genera estos códigos para darnos un acceso. Después también en algunas instancias existen lo que se llama Multi-Factor Authentication, que es un requerimiento que se le agrega a algún proceso de autenticación mediante el cual se tienen dos pasos para identificar al usuario y asegurarse de quién que es quien dice ser, porque muchas veces lo que puede pasar es que la contraseña de un usuario, el usuario y contraseña, son vulnerados por otro usuario. Entonces, teniendo un segundo paso de autenticación, se da ese extra de seguridad, digamos, que solo teniendo usuario y contraseña no se puede tener. Después, por otro lado, la autenticación es un proceso visible al usuario porque es en general el formulario o la interacción que nosotros vemos como usuarios. Y en general lo que son los datos de este usuario se mueven a través de ID tokens en los sistemas más modernos. eh, y también solían usarse cookies mucho para lo que es la identificación de usuario en, en sitios web. Bueno, y ahora pasando un poco a autorización. eh, la autorización es el proceso de darle permisos a un usuario para acceder a un cierto recurso o función. En ambientes seguros, digamos, o en entornos seguros de acceso, la autorización siempre debe seguir la autenticación, o sea, debe ser el paso subsiguiente, digamos, a autenticar al usuario. Y le, le brinda o le denega accesos, perdón, permisos a los usuarios a través de configuraciones ya preseteadas por equipos de seguridad. Esto quiere decir que los equipos de seguridad son los que deciden, por ejemplo, qué roles tienen acceso a qué recursos y
qué tan granular es el acceso que se brinda a esos recursos. Por ejemplo, puede haber un scope de accesos a los contactos de un usuario, pero por otro lado también se podría hacer más granular en decir, bueno, tenés acceso a borrar contactos o a ver contactos y cada uno es un acceso diferente. Eh, y todo esto es configurado por, bueno, los equipos de seguridad, por los desarrolladores. Eh, Después, por otra parte, no es algo visible a los usuarios, es algo que se hace más tras bambalinas, digamos, o sea, es algo que manejan los desarrolladores y los equipos de seguridad y no es completamente transparente a los usuarios, más allá de que ya vamos a ver que sí se puede ver a nivel de usuarios qué permisos se están queriendo eh, utilizar para los recursos de ese usuario. Y después, por último, bueno, en general funciona a través de lo que llamamos Access Tokens, que son, eh, que son así como los ID Tokens, un token que identifica los accesos que se puede llegar, perdón, o sea, los permisos que se tienen respecto a ciertos recursos o funciones. No necesariamente identificando quién tiene acceso a esos recursos, porque de eso se encarga los ID tokens. Y bueno, para resumir todo esto, básicamente la autenticación entonces confirma que los usuarios son quienes dicen que son, y la autorización le da a los usuarios permisos de acceder a un recurso. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? Muy claro. Perfecto. Bueno, como para cerrar esta parte de autenticación y autorización, quería dar un ejemplo que leí que me parecía muy interesante y que se entiende mejor para explicar autenticación y autorización. Si, por ejemplo, pensamos en un caso de alguien que se va de vacaciones y deja a una mascota en su casa y necesita que alguien la cuide. Si pensamos esta situación como una situación de seguridad, digamos, podremos decir que, por ejemplo, la llave de la casa vendría a ser la autenticación que tiene el usuario, porque es lo que le permite acceder a la casa donde está la mascota que tiene que cuidar. Y después la autorización la podemos pensar como a qué habitaciones puede entrar esa persona que viene a cuidar la mascota. Por ejemplo, podría entrar a la cocina o al living, pero no debería tener permitida entrar a las habitaciones, por ejemplo, de la persona que se fue de vacaciones. Esto es un poco, bueno, como para dar un ejemplo, un poco en la vida real de cómo se puede diferenciar estos dos conceptos que por ahí se empiezan a mezclar cuando los nombramos así en el aire. Bueno, ahora, pasando un poco a otro tema, eh, ¿en qué momento o a dónde entra en todo esto el tema de el famoso OAuth que tanto se escucha nombrar? Bueno, OAuth 2.0, que es la versión que se está utilizando ahora, OAuth 1.0 ya fue deprecado totalmente, no se usa para prácticamente nada, y el que conocemos hoy en día es OAuth 2.0. Y es un estándar que provee a aplicaciones clientes acceso o autorización a nuestros recursos o a los recursos de otra aplicación, digamos. El, el protocolo OAuth lo que provee son Scoped Access Tokens, que vendrían a ser Access Tokens con como limitados, vendría a ser, digamos, con un cierto scope que solo sirven para ese scope. Entonces, por ejemplo, un Access Token que le proveemos a una aplicación puede servir para leer nuestros contactos y a otra aplicación le podemos dejar que, por ejemplo, vea nuestro, no sé, registro de solicitudes de amistad. A otra aplicación le podemos dejar que vea nuestra actividad en algún muro de la red en un muro de la de una red social o diferentes cuestiones. Lo importante es que tienen un cierto scope y no es que por darle acceso a otra aplicación le estamos dando acceso a todo, sino simplemente para lo que se pide acceso, digamos. Y para explicar un poco mejor
cómo funciona este proceso de auth, tenemos este diagrama que ahí voy a pasar a explicar un poco mejor. Todo empieza entonces con una aplicación cliente, que vendría a ser la que ven a la izquierda, que puede ser cualquier aplicación que quiera acceder a un recurso nuestro de, por ejemplo, nuestra cuenta de Google. Lo que hace esta aplicación es enviarle al usuario una request de autorización en la que, por ejemplo, nos pide acceso a listar nuestros videos de YouTube. Nos pide este acceso, al usuario le figura, ok, te están pidiendo que acceder a tus videos de YouTube, a, por ejemplo, eliminarlos, crear nuevos. Está todo detallado, digamos, para qué va a ser esa autorización. El usuario entonces le brinda esta autorización en lo que se llama el Authorization Grant, y esto, que es un código de tiempo y de uso limitado, que se puede usar una sola vez, se envía después al servidor de autorización, que en general suele estar separado de lo que es el servidor o la API que se encarga de los recursos. Por ejemplo, si tenemos una API de YouTube, la autorización para esto en realidad es otra, no sé, auth.google.com. Esa es la API que se encarga de la autorización, y por otro lado están las API que se encargan de los recursos, pensando un poco en una arquitectura de microservicios. Se envía este grant a la API de autorización y nos devuelve un access token. Ese access token, que tiene un tiempo limitado de uso, es el que nos sirve para después acceder en la API que tiene los recursos, el Resource Server, a este recurso protegido. Por ejemplo, lo que hemos dicho, nuestros videos de YouTube, poder listarlos. Y usando este access token, entonces se puede enviar una request con la cual se obtiene el Protected Resource. Una vez que este access token se vence, también al haberlo obtenido se obtiene lo que se llama un refresh token, que es un token con el cual podemos pedir otro access token y en general otro refresh token, y entonces se entra en un ciclo de renovar los tokens hasta un cierto punto. Hay veces que tienen un cierto límite de renovaciones los tokens hasta que se vuelve a pedir otra autorización. Hay veces que no se refresca el token a menos que el usuario haya interactuado. Hay distintas medidas, ¿no?, para limitar que tampoco pueda tener un acceso infinito la aplicación cliente a nuestros recursos. Y bueno, eso sería un poco cómo funciona OAuth. No sé si hasta ahí quedó claro. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Muy claro. Excelente. Bueno, eh, y como todo en el mundo de la seguridad, de la autenticación y de la autorización, hay un montón de cosas más. Se podría hablar más en detalle de cómo funciona el Multi-Factor Authentication. Se podría hablar más en detalle de cómo funcionan los métodos biométricos de autenticación. Bueno, ya había mencionado el tema de Face ID, de fingerprints. eh, y también se puede hablar, por ejemplo, de otro tema, pensando, por ejemplo, para otra charla o para hablarlo en otro momento, de los CAPTCHA, que también son un sistema de seguridad importante para detectar bots, y que es muy interesante, que yo no conocía lo que significaba la sigla, y es este texto enorme de Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Todo eso es CAPTCHA. Eh, y bueno, hay un montón de temas más, digamos, pero me parece que con esto está bueno para una charla introductoria. Y bueno, por último, mencionar un poco lo que son las soluciones de autenticación y de autorización que existen. Estas son algunas, obviamente hay muchas más, pero me parecieron las más interesantes a mencionar. Por un lado tenemos Keycloak, que es es un sistema que estamos usando actualmente. Es una solución open source que lo que hace Keycloak es proveerte el servicio, la aplicación funcionando de autenticación, de autorización, con todo,
y los desarrolladores son los encargados de deployar esto y de hacerlo funcionar y de configurarlo y todo. Está muy interesante porque es open source y es gratis, obviamente. Después tenemos Auth0, que también se hizo muy famoso últimamente porque es una empresa y un emprendimiento y una solución, digamos, que arrancó en Argentina. Es una solución paga, pero lo que tiene de bueno es que, aparte de darte el software y la API para todo este tema de autenticación, también te dan soporte a desarrolladores, explicándote y ayudándote a llevar las mejores prácticas, digamos, a tu software para el tema de seguridad. Después tenemos AWS Cognito, que es el sistema de Amazon para autenticación principalmente. No me acuerdo si también tiene algo de autorización. Creo que sí, creo que era bastante completo. Eh, y bueno, es el que funciona con todo el ecosistema de Amazon, ¿no? O sea, si bien posiblemente se lo pueda configurar para funcionar con otros environments, en general está hecho para que funcione en tándem con todos los otros sistemas de Amazon, teniendo todas tus APIs y tus servicios ahí. Y después tenemos Firebase Auth, que es el que nos provee Google, y es muy parecido a AWS Cognito, también un sistema de autenticación y autorización. Y lo que te provee Google es eso, son APIs para ir interactuando, ir registrando tus usuarios, darles permisos, roles y todas las cuestiones. Y bueno, por último quería mostrar un poco un ejemplo de algo que encontré, que es un OAuth Playground, y mostrar, eh, bueno, y mostrar un poco cómo funciona eh, en un entorno real, entre comillas. Así que bueno, ahí vamos a salir un poquito de la presentación y vamos a ir acá al Playground. Este Playground lo que nos deja es primero seleccionar de entre todas las APIs de Google a cuál queremos darle acceso a este Playground, digamos. O sea, esto es, pensemos lo que la aplicación cliente que veíamos recién vendría a ser este Playground. El usuario, el owner de los recursos somos nosotros, digamos, que estamos ahora por darle acceso. Y em, el servidor de autorización es el mismo Google, o sea, el servidor auth de Google. Y el servidor de recursos son cada uno de estos distintos servidores, que son las distintas APIs que provee Google. Por ejemplo, vamos a buscar acá la API de contactos, contactos B3, y vamos a elegir darle acceso a esta. Acá entonces nos sale el botoncito de autorizar estas APIs. Si le damos acá OK, ahí nos va a pedir una cuenta. Este vendría a ser el proceso de autenticación. Acá lo que pasa es que ya tengo logueadas mis cuentas, entonces por eso no tengo que poner la contraseña de vuelta. Pero en este punto yo tendría que poner usuario y contraseña para autenticarme. Y en este punto ya estamos en la autorización. Si ven acá, dice, bueno, ya le di acceso porque lo estuve probando, pero dice, en general diría, estás a punto de darle acceso a Google Auth 2.0 Playground para ver, editar, descargar y borrar permanentemente tus contactos. O sea, le estás dando acceso para todos los scopes que elegimos anteriormente, que bueno, en este caso fue uno, pero que incluye todo esto. Si acá le damos entonces a permitir, eso lo que nos dio es este Authorization Code, que era el que habíamos visto recién, el Authorization Grant. Y acá sale un botón para Exchange, para intercambiarlo a este por tanto el Refresh Token como el Access Token, que es la segunda request que vimos en el gráfico. Esto entonces nos da, acá vemos el Refresh Token, ahí lo vuelvo a abrir. Nos da un Refresh Token y un Access Token, y acá nos dice en cuánto va a expirar, en 3600 segundos, y va contando hacia abajo. Con este Access Token, entonces, si vamos al paso 3, podemos enviar distintas requests a los servidores a las APIs de Google. Acá, si hacemos List Possible Operations, me va a dejar ver lo que yo
sí puedo hacer con los permisos que tiene este access token. Entonces, si por ejemplo hacemos get contact groups y hacemos... Perdón, me quedé sin audio. Si hacemos get contact groups y acá le hacemos send request. No, de vuelta. List operations, list contact groups. Ahí está. Se nos escribe acá la request. Hacemos send request y vemos que acá nos lista todos los contact groups que tengo en mi cuenta. Y ahora para hacer la prueba contraria de algo a lo que no tengo acceso, tenía acá una API lista preparada de YouTube, que es para listar todos los videos del usuario. Okay. Si acá pegamos esta URL e intentamos enviar esta request, vamos a ver que nos dice permiso denegado, error 400, código 403. La request no tenía el authentication scope necesario, tenía insufficient permissions. Y de esta forma podemos ver cómo un access token nos puede dar permisos a ciertos recursos sí y a ciertos recursos no brindarnos. Y bueno, eso básicamente sería todo. ¿Quedó alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? Pregunta media obvia, pero en el caso de que se venza el token, te tiraría, digamos, el mismo error ahí. Claro, no, en el caso de que 403. en el caso de que se me vence el token, creo que me tiraría 401 directamente, que es no Claro. estás autorizado. Claro. Es un access token que ya no está más autorizado. ¿Y cómo pones para que se refresque el token de acuerdo al tiempo o si tiene movimiento la cuenta o no? Bueno, acá por ejemplo, este mismo Playground nos deja hacer esto de auto refresh el token antes de que expire. Y esto es parte del trabajo de un desarrollador, ¿no? De controlar estos tiempos y decir, bueno, si se me expiró ese tiempo, entonces envío la nueva request para refrescarlo. Que incluso acá tenemos un botón para refrescarlo si a mano, que esto vendría a ser, bueno, refrescarlo, por ejemplo, con una nueva request, podría ser la misma funcionalidad que hace este botón, digamos. Si acá le damos a refresh, se nos vuelve a renovar el tiempo acá y nos da dos nuevos, tanto refresh como access. En este caso creo que son ilimitados y se pueden refrescar para siempre, pero muchas veces lo que se hace es limitar cuántas veces se puede refrescar. Y si no, se puede con un auto poniendo un temporizador y diciendo, bueno, cuando pase este tiempo, se refresca. Iba a preguntar del lado del front, en el caso de, no sé, ponele, tenés un token de 5 horas, suponete, un montón. Sí. Te falta 1 minuto para que se corte. Y justo el usuario hace no sé, se mueve de página, no sé, tiene alguna actividad, digamos, como para refrescar el token. Tendrías que solicitar, o sea, el front tendría que fijarse a ver cuánto le falta más o menos para pedir un refresh token, porque, no sé, no tendría sentido, digamos, pedir un refresh token todo el tiempo si faltan 5 horas, ponerle para que se corte. Entonces, claro, tal cual. ¿Cómo se podría resolver eso? No, creo que en general se resuelve de que al front no le importa, el front envía el token. Ajá. Y lo que suele pasar es que en los headers de la respuesta ajá, suele venir si hay nuevo access token o si sigue siendo el mismo. Ah, bien. Se suele manejar de esa forma, digamos, el front como que y no si tiene no que saber. cachear. Claro, Y si no cachear, digamos, de que tenés un authorized y decir, bueno, tengo refresh token, refresco y pruebo nuevo. Claro, tal cual. Porque o sea, el refresh token no es que tenés que refrescarlo antes de todo el vencimiento, ¿no? Claro, no, eso me olvidé de explicar. En realidad el refresh token tiene un vencimiento de más tiempo, de mucho más tiempo en general que el del access token. El access token, por ejemplo, en este caso dura 1 hora, posiblemente el refresh token dure 5 horas.
Entonces, cuando se vence el access token, tenés una ventana de tiempo en la cual no es válido el access, pero sí es válido el refresh para pedir otro access token. Bien. Y Bien, si bien. se me pasa esa ventana de tiempo, si ya no es válido el refresh, ahí tiene que volver a autenticarse el usuario, ¿no? Exactamente. Cuando pasa toda esa ventana de tiempo, directamente se vuelven a pedir las credenciales porque ninguno de los dos es válido, digamos. Bien, entonces, o sea, el front iría, digamos, contra el back cuando se vence el token. El back le diría, che, no, esto está vencido, entonces le mandaría el refresh token y ahí volvería. No, o sea, eso puede ser una forma, pero en general el access y el refresh lo maneja el mismo backend que quiere acceder. En general, estos tokens se manejan entre lo que se llaman canales seguros, que son entre un backend y otro backend. Si se pueden usar access tokens a nivel del frontend, que es uno de los flujos de OAuth, que por eso puedo hablar más en una charla específica de OAuth, que es el Direct Grant, creo que es, o el Browser Flow, no me acuerdo, en la cual sí se le da el access y el refresh al browser. Pero en general no se le da esto porque es como información sensible. Si eso tenés un ataque ahí entre medio, te pueden sacar tu access token, por ejemplo lo que estaba haciendo yo recién. Si eso se lo hubieran mandado al frontend, alguien podría estar viendo mis paquetes y agarrar ese access token y usarlo para acceder a mi API, digamos. Claro, Entonces lo que es access y refresh en general se manejan todo por backend. Entonces los frontends de lo que se preocupan es de enviar la request y el backend es el que se preocupa de, bueno, ¿tengo acceso a este otro recurso que quiero acceder? Sí, ok. O no, bueno, ¿puedo refrescar? Si puedo refrescar, refresco. Si no puedo refrescar, ahí sí devuelvo al front. Ya no tenés más permiso de nada. Claro, bien, perfecto. Entendidísimo. Perfecto, buenísimo. Bueno, eso sería todo entonces. Vamos a poner la última slide. Muy bueno, Gonzalo. Muy bueno, La verdad, Gonza. clarísimo. Muy buenas. Muy bueno. Gracias, gracias.